Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 17 de julio del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depeliculanable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FitBurner, iTunes y Spotify. Y no, señores, no vamos a hablar de 2001, una odisea en el espacio, una de las películas más importantes de la filmografía de su majestad Stanley Kubrick. No, vamos a seguir en nuestro segundo especial, en este fin de semana dedicado al rey, a Elvis Presley. ¿Por qué así habló Zaratustra? Porque en varios de los conciertos que dio en vida, la leyenda del rock and roll, en su apertura, antes de iniciar su seguidilla de canciones, aparecía esta clásica tonada de Así habló Zaratustra. Y ayer sábado, aquí en De Película de Caracol Radio, estuvimos recordando las películas de Elvis Presley, que fueron muchas y que ya después la gente estaba hastiada y decía, oiga, no más películas de Elvis Presley, pero dejó una buena cantidad de largometrajes y ayer escuchamos la música de esas producciones. Y hoy aquí en De Película de Caracol Radio, en la madrugada de este domingo 17 de julio, estaremos hablando en un top 8 de esos largometrajes que retratan de alguna u otra forma la vida de Elvis Presley. Todo esto a propósito del más reciente estreno de este fin de semana, la desastrosa película Elvis, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada, porque no debería llamarse Elvis, sino Las aventuras de Tom Hanks, precisamente el 2 veces ganador del Oscar de la Academia, que es el gran protagonista de este relato de Baz Luhrmann, y se deja de lado la vida del rey Elvis Presley. Pero vamos a recordar otro tipo de largometrajes que sí le han dado más importancia a la vida de esta figura icónica del siglo XX y un referente dentro de la música popular de todos los tiempos. Así que vamos con nuestro lugar número 8, mientras Así habló Zaratustra. Número 8. When did I first hear the name Elvis Presley? When did it start? I remember everybody was talking about him, and there were Elvis Bobby socks and bubblegum cards and hound dog orange lipstick. There were pictures of him that glowed in the dark. But it really started for me when my father was transferred to Germany. Lugar número 8, un largometraje hecho para la televisión en 1988 que se presentó a lo largo de 4 horas y que se convirtió en un film que después se volvió una serie por capítulos. De 1988 y de 4 horas de duración, una biografía cinematográfica con tintes de drama, con un telón de fondo musical con la música del rey. Se trata de Elvis and Me, o Elvis y yo. Means fun. That's where we'll be stationed. The people talk American. Honey, all the kids will be just... Y la dirección de Elvis y yo estaba a cargo de el realizador Larry Pierce, un hombre que nació en el Bronx, en Nueva York, el 19 de abril de 1930. Entre sus trabajos más importantes aparecen Víctima de la Ley, de 1964, y también El Incidente, una película de 1967. Y los grandes protagonistas de esta historia, si bien se hablaba de la vida de Elvis Presley, el actor que representó a ese personaje nació en Maryland el 1 de julio de 1959, Dale Midkiff, un hombre que estuvo en películas como The Crow,
también Love Comes Softly del año 2003, pero en realidad la gran protagonista de esta historia y el vistazo que se le da a este film se hace a través de su compañera sentimental de Priscilla Presley, que fue interpretada en esa ocasión en 1988 por la actriz nacida en Atlanta, Georgia, el 28 de septiembre de 1963, Susan Walters, una mujer con un rostro encantador, precioso, que apareció en algunos capítulos de Vampire Diaries y también en The Flash en el canal Warner en las temporadas de 2016 a 2022, siendo la doctora Carla Tannhauser. Y precisamente esta mujer empieza a relatar su vida, y es que esta producción está inspirada en la novela muy exitosa, en el bestseller Elvis and Me, una biografía de 1985 escrita por la mismísima Priscilla Presley en compañía de Sandra Harmon. En el libro, ella, Priscilla, habla sobre cómo conoció a Elvis Presley, su matrimonio, los factores que llevaron al divorcio de la pareja, lo abnegada que terminó siendo esta mujer, porque después de haber contraído nupcias con el rey del rock and roll, vivió en carne propia lo que eran las infidelidades, la vida desordenada de Elvis Presley, y ella teniendo que aguantar la presión de la familia, de la prensa y de las personas cercanas a la pareja. Los derechos del libro se compraron en 1987 y por eso ya en 1988 esta producción se convirtió en una película para la televisión, escrita con el guión de Joy Elason, dirigida por Larry Pierce, y tuvo como pareja protagonista a Dale Midkiff y a la misma Susan Walters. It haunted me. I just couldn't upset the apple cart. It had gone on for too long. Y pese a ser un largometraje que se nota pobre en estética, en una dirección artística apenas justa para la televisión, fue una producción mejor calificada en la temporada del 87 y del 88, y la primera parte, porque se dividió en varios episodios, fue vista por 32.400.000 espectadores, y la segunda parte por 31.400.000 espectadores. Y aunque pareciera que lo que hizo el actor Dale Midkiff fue doblar los temas originales del rey Elvis Presley, el que en realidad interpreta todas las canciones fue el actor e imitador, podría decirse, de Elvis Presley, Ronald Dean McDowell, un artista y compositor de música country en los Estados Unidos, que incluso pegó un éxito en listas llamado The King is Gone, el rey se ha ido, canción de 1977 que fue un homenaje que le hizo este hombre nacido en Tennessee al rey Elvis Presley. Honey, I will be right there. Una visión más acercada a la vida de Priscilla Presley, pero que retrata en varios pasajes la vida del rey Elvis Presley. Nuestro lugar número 8 de 1988, Elvis and Me, Elvis y yo. Número 7. Te diré algo. Esta mierda vuelve a pasar y te regresas a casa. Por favor, jefe. Solo algo de hierba y ya. ¿Algo de hierba? David, ¿sabes lo que pienso de las drogas? ¿Cómo se sentiría tu madre? Muy mal. Sí, tienes razón, muy mal. ¿Sabes qué, David? Ya no estás en la preparatoria. Ahí el que está dando consejos y que habla acerca de lo nocivas que son las drogas es el rey Elvis Presley. En nuestro lugar número 7, una producción disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. Una cinta que navega los terrenos de la música, el drama e incluso el crimen. De 1 hora 34 minutos de duración, su título original Protecting the King. Y ustedes la tienen en Amazon como Protegiendo al Rey. ¿Entendiste? Sí, señor. No lo sé, me sentí tan... ¿Cómo te sientes? ¿Estás incomprendido? Y esta producción, Protegiendo al Rey, tuvo en la dirección a T. Edward Stanley, un hombre nacido en Virginia el 30 de agosto de 1955, responsable en el pasado de otro largometraje llamado One of the Boys. Y los grandes protagonistas de esta historia, aquí el otro personaje que habla con el rey, Matt Barr, nacido en el estado de la Estrella Solitaria en Texas en 1984, que estuvo en la producción Layover o Cambio de Planes en el año 2017. Y el actor encargado de darle vida al rey en este film, Protegiendo al Rey,
fue Peter Dobson, que también es un productor y realizador nacido en New Jersey el 19 de julio de 1964, que estuvo en la producción King del año 2021 y también fue el joven Elvis Presley en Forrest Gump de 1994, cuando hace esa pequeña aparición, ese famoso Elvis Presley, pues era este mismo actor que después lo encarnó en Protegiendo al Rey. Y otro actor muy reconocido en este reparto es el gran Tom Sizemore, nacido en Detroit, Michigan, el 29 de noviembre de 1961, que lo vimos en La Caída del Halcón Negro, también en Salvando al Soldado Ryan y en The Relic de 1997. Y esta producción resulta siendo interesante porque relata o retrata varias de las aficiones que tenía el rey Elvis Presley, incluyendo el karate. En esta escena que tenemos de fondo, ahí tiene a su protegido, donde se convierte en un mentor y lo lleva de gira, pero también lo involucra en las artes marciales, en el karate. En esta película, Protegiendo al Rey, que en realidad, al igual que en nuestro lugar anterior, Elvis y yo mostraban la historia desde una persona cercana al rey Elvis Presley. Y aquí ese rol recae en Matt Barr, que interpreta a David Stanley, un protegido, un medio hermano del rey Elvis Presley, como lo presenta la película, que es de esos jóvenes incorregibles que busca problemas donde no los hay, que tiene un temperamento completamente incontrolable y que no haya un norte, un lugar en su vida. Por eso termina en el equipo de seguridad como guardaespaldas del rey Elvis Presley, y en ese instante empieza a recorrer los diferentes lugares donde el rey se presentaba en sus diferentes conciertos. Y esta producción muestra también la vida de este guardaespaldas que, por andar de gira con el rey, empieza a involucrarse en el mundo de las drogas, de la prostitución, de la vida llena de excesos, pese a que contrae matrimonio con una joven, con una preciosa mujer llamada Katie, la cual, muy al estilo de Priscilla Presley, tenía que vivir abnegada por los excesos de su compañero sentimental. Pero en realidad esta película lo que toma es un tono de producción de crimen, donde se muestra al rey Elvis Presley como si fuera el jefe de una banda mafiosa, donde incluso sus círculos cercanos, sus guardaespaldas, donde aparece el otro personaje, el de Tom Sizemore, pues se comportan como unos perros de casa que lo único que hacen es conseguirle al rey todo lo que él necesita: mujeres, droga, sacarlo de los más difíciles asuntos. Y así se va construyendo esta historia vista a través de los ojos de uno de sus hombres de seguridad. Una lección que otros aprenderían demasiado bien. ¡Cobardes, hijos de perra! Nevada, 1973. O están conmigo o contra mí. Y si no lo matan, voy a encontrar a alguien que lo haga. Sí, otra de las cosas también que se muestra es el carácter volátil de cómo se transformó la personalidad de Elvis Presley, de pasar de ser un joven que simplemente quería pegar varios éxitos en la radio a convertirse en un hombre rodeado por personajes nefastos, donde el consumo de drogas para soportar esas extenuantes giras estaban a la orden del día, y como no tendría ningún problema en proteger a personas que incluso estaban quebrantando la ley, hasta el punto de permitir al interior de su cuerpo de seguridad escenarios de golpear a las mujeres y de consumo de drogas, en una película que originalmente iba a tener el título de Raised on Rock, pero finalmente alcanzó el título de Protegiendo al Rey, y lo de Raised on Rock tenía que ver con uno de los famosos éxitos del rey por allá en la década de 1970. Y originalmente el actor que iba a interpretar a Elvis Presley en la película era uno del clan de los Baldwin, William Baldwin, pero el actor que finalmente interpretó este rol fue Peter Dobson, quien ya tenía la experiencia de haberlo escenificado en la producción Forrest Gump de 1994. Así que esta es una película donde en realidad el asunto es que se muestra al rey Elvis Presley como el jefe de una banda mafiosa, y donde se hace más énfasis en sus excesos, en su vida ligada a los asuntos turbios, a las drogas, y no en su música y en su carrera ascendente. Pero vale la pena como otro acercamiento a otra de las tantas facetas que presentó el gran rey Elvis Presley. Disponible en la plataforma de Amazon Prime Video, una producción de 1 hora 34 minutos de duración, de drama, música y crimen, Protecting the King o Protegiendo al Rey. Sí, todo bien, creo. No lo sé, me siento cansado. Porque todo se mueve muy rápido. Pensaba que necesito un descanso. Número 6.
Sí, por supuesto, la multitud está enloquecida esperando a su gran estrella que aparezca e interprete su gran cantidad de éxitos. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este domingo 17 de julio y seguimos adelante en este top 8 acerca de los largometrajes que giran en torno a la vida del rey Elvis Presley, a propósito del estreno este fin de semana en las salas de nuestro país de la desastrosa película de Baz Luhrmann, Elvis, una producción donde el gran protagonista es Tom Hanks, ni siquiera el rey Elvis Presley. Y esta producción es bien simpática, de esas películas divertidas con ese tono muy ochentero. Exactamente es de 1988, de 1 hora 37 minutos de duración, una mezcla de drama, romance y comedia, por supuesto con telón de fondo musical. Su título, igual que una de las canciones del rey, Heartbreak Hotel. Y ahí está, a punto de iniciar el concierto, suena de nuevo Así habló Zaratustra, en esta producción Heartbreak Hotel, que tiene en la dirección a un muy reconocido realizador nacido en Pensilvania el 10 de septiembre de 1958, el señor Chris Columbus. Sí, el mismo hombre que hizo varias de las entregas de Harry Potter, incluyendo esas primeras, La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta. También fue productor de Help o Criadas y Señoras y productor de el musical Rent. Y aquí el que interpretaba el rol de Elvis Presley era el actor nacido en Tennessee, en Knoxville, el 8 de mayo de 1954, David Heath, que en el pasado estuvo en Daredevil, también en Behind Enemy Lines o Tras las líneas enemigas, la película de guerra del año 2001. Y los coprotagonistas de esta historia era una mujer nacida en la Gran Manzana en Nueva York, Tuesday Wald. Ella nació en 1943 y estuvo al lado de Michael Douglas en Un Día de Furia de 1993, y el otro actor, uno de esos importantes en la década de los 80, que interpretaba varias comedias juveniles, incluyendo esa producción donde su personaje de David intercambiaba su personalidad con un abuelo que ya estaba a puertas de la muerte en ese film de 1988. Les hablo del hombre nacido en New Jersey, Charlie Slater. Y aquí, mientras el rey interpreta una de sus canciones, hablamos de esta película Heartbreak Hotel, que tiene una historia bien traída de los cabellos, pero que resulta siendo simpática. Resulta que Johnny Wolf es el personaje de Charlie Slater y que lleva una vida un poco difícil porque es uno de estos jóvenes rebeldes que está tratando de que el rock suene en su secundaria, pero los conservadores directores de este instituto no le permiten que las guitarras estridentes, que la batería y el bajo suenen en las aulas, y entonces esto le causa una gran decepción. Y a eso se le suma la situación difícil que tiene su madre, Mary Wolf, el rol a cargo de Tuesday Weld, que es una soñadora, una romántica, pero que hace mucho tiempo el amor dejó de tocar a su puerta. Por eso cada vez que de vez en cuando se tropieza con alguno que otro rufián, y uno de ellos pues no termina en buena relación con Johnny Wolf. Y cuando a raíz de esta situación la madre de Johnny es golpeada y es enviada al hospital, él busca la forma de que ella vuelva a tener fe, de que vuelva a sentir algún tipo de sentimiento y que vuelva a enamorarse. Y ella es una devota, una fanática incondicional del rey Elvis Presley. Asiste con devoción a ver sus películas, tiene todos sus discos, tararea todas sus canciones. Entonces a Johnny, al bueno de Johnny, se le ocurre la genial idea, junto con sus amigos de la banda, de nada menos y nada más que de buscar al rey, a Elvis Presley, y secuestrarlo para obligarlo a tener una cena y una cita romántica con Mary Wolf. Las cosas al principio no le van a ser para nada fáciles, porque una cosa es ver al rey a través de la televisión o escucharlo en los vinilos, y otra es tratar de ir a secuestrarlo. Por eso estos jóvenes buscan la ayuda de un personaje del pasado del rey Elvis Presley, y esa va a ser la carnada. Y cuando terminan secuestrándolo, se forma una relación casi que de padre e hijo entre el rey Elvis Presley y Johnny Wolf.
Sí, hay que tenerle paciencia a esta película porque la historia resulta siendo bien disparatada. Entonces, una vez Elvis es secuestrado, él sin ningún tipo de resistencia termina convertido en un hombre de familia, un hombre de hogar, que incluso ayuda en las tareas de la casa, que enamora a la mamá de Johnny, que se pelea en los bares y que vive una vida tranquila, aunque esto tiene algo de lógica en algún punto, porque el mismo Elvis, como lo muestra esta película, quiere salirse un poco de esa condición de megaestrella, ser un hombre común y corriente, poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, y lo encuentra a través de esta pequeña familia. Y Tuesday Well, quien interpreta a la mamá, que es una gran fanática de Elvis Presley en la película, estuvo en El Indómito de 1961, una película que protagonizó el mismo Elvis Presley. La escena de la película en la que se llama al personaje de Elvis para que cante una canción en la máquina de discos en la rocola es una recreación de la escena de la película de Presley de 1957, Loving You. Y el nombre del hotel que aparece en la película es Flaming Star, que también es el nombre de la sexta película de Elvis Presley. Y Jason Presley, el famoso actor de 90-210, audicionó para el papel de Johnny Wolf, pero no se lo dieron. Oh, yeah, man, yeah. Sí, ahí está el rey perdiendo un poco el toque, y finalmente el personaje de Johnny le dice: hombre, ya los jóvenes no están escuchando esa música, ya las que escuchan sus tonadas, sus rolas, son las mujeres como mi mamá, entonces a ver si le mete un poco más de rock. Y así se construye esta historia, nuestro lugar número 6 de 1998, Heartbreak Hotel. Then sings my soul, my Savior God to thee. Número 5. Señor Presley, el presidente lo verá ahora. Señor presidente, el señor Elvis Presley. Bueno, señor Presley, es un gran placer. Oh, ¿sabe qué es eso? Es una roca lunar. Estoy orgulloso de tenerla aquí en el Salón Oval. Me la entregó personalmente un gran norteamericano, el señor Buzz Aldrin. Puede quitarle el vidrio y levantarla si quiere. Está bien, gracias. Buzz también me envió una. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este domingo 17 de julio de 2022. Y seguimos adelante en nuestro top 8 acerca de las películas sobre Elvis Presley. Y llegamos a esta producción que recibió fuertes críticas en su tiempo, en 2016, una película inspirada en hechos reales que mezclaba historia y comedia. Su título, Elvis y Nixon, un largometraje de 1 hora 26 minutos. Eso es cierto. Les decía uno de los chicos afuera que me recordaba a mi Graceland. Oh, sí, así es. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Ahí es la conversación que sostienen en el Salón Oval el presidente de los Estados Unidos de América, Richard Nixon, y el cantante de rock and roll Elvis Presley. En la producción Elvis y Nixon, un film dirigido por Lisa Johnson, una directora, también guionista y productora de cine estadounidense, reconocida por producciones como Return, también Hey Ship, Love Ship del año 2013. Ella nació el 13 de diciembre de 1970 en Estados Unidos, en Ohio, y el reparto encabezado por actores supremamente reconocidos. El rey Elvis Presley a cargo de Michael Shannon, el hombre de Lexington, Kentucky, nacido el 7 de agosto de 1974, que lo hemos visto en producciones como Revolutionary Road, la muy buena película de Sam Mendes de 2008, también Animales Nocturnos, esa extraordinaria producción de 2016 de Tom Ford, y también estuvo en Take Shelter, un film por el cual recibió los mejores elogios, eso en el año 2011, y coprotagonizaba esta historia el presidente de los Estados, Richard Nixon, un gran actor que infortunadamente ha tenido una serie de problemas legales por acoso sexual y laboral, ganador de 2 premios Oscar de la Academia, y que pasó de ser una gran celebridad del cine de Hollywood a uno de los personajes más odiados, el gran Kevin Spacey. El hombre nació en New Jersey, en South Orange, el 26 de julio de 1959, el famoso Lester Burhan de American Beauty, el famoso Jack de LA Confidential, y Kaiser Sosa de Los Sospechosos de Siempre, la película de 1995. También estuvo como el asesino en serie John Doe en la producción de David Fincher de 1995, Seven. Y también en este reparto de Elvis y Nixon aparecía el gran Johnny Knoxville, el hombre de Jackass, el hombre de los Duques de Hazzard, que nació en Knoxville, Tennessee,
el 11 de marzo de 1971, y también el otro gran personaje de esta historia era Evan Peters, que se dio a conocer o que empezó a tener una gran relevancia por American Horror Story y que de ahí en adelante ha tenido participaciones en películas de superhéroes, incluyendo varias de las entregas de los X-Men. Encanta inventar, ¿no es verdad? El mes pasado, la revista Look inventó una loca historia sobre cómo irrumpí en la oficina del decano mientras estaba en Duke. Y aquí la producción Elvis y Nixon tiene que ver con una situación bien particular, una historia que tiene gran parte de hechos reales, pero que también ficciona varios de los escenarios que se presentaron precisamente durante el gobierno de Richard Nixon y durante un periodo de la carrera de Elvis Presley, donde ya era una de las figuras más reconocidas, no estaba teniendo tanta fama como en antaño, principalmente en la década de los 60 y ya en los años 70, pues este hombre tenía a sus pies a el mundo, especialmente a los Estados Unidos, y por eso se daba el lujo de escribirle una carta al presidente de los Estados Unidos, a Richard Nixon, llevarla hasta la Casa Blanca y pedir una cita con el presidente. Al principio Nixon, un poco renuente, dice que no, que él no está para atender esos asuntos y menos en los momentos en los cuales está de descanso, que no va a invertir las horas de esparcimiento para hablar con un cantante. Pero sus asesores en los papeles, incluyendo el de Evan Peters, le dicen que esta es una buena oportunidad para acercarse a la gente, para acercarse a los potenciales votantes y para mejorar su imagen pública. A regañadientas y más por un pedido, por una triquiñuela que le hacen, por un pedido de las hijas de Nixon, se da esta reunión, y lo que ficciona en parte la película, porque no se conoció más allá de una de las fotos más solicitadas en los archivos de los Estados Unidos, es esa reunión en el Salón Oval donde Richard Nixon habló con Elvis Presley. Hablaron de temas acerca de la decadencia de Norteamérica en asuntos internacionales, de cómo el comunismo estaba ganando fuerza, y todo movido también por el deseo del rey Elvis Presley de obtener una placa que lo consolidara como un agente encubierto del gobierno para tratar asuntos que tenían que ver con las amenazas comunistas. Está bien. Es con los donantes. Dije que puede esperar. Ay, Kroger. Y lo que resulta siendo interesante es que al principio ese mismo presidente Richard Nixon se veía un poco escéptico acerca de su reunión con el rey Elvis Presley, pero finalmente cuando empiezan a hablar de los mismos asuntos y cuando Elvis empieza a admirar la labor que ha hecho Nixon frente al gobierno, la reunión se extiende y entre los dos empiezan prácticamente una camaradería que los lleva a darse diferentes obsequios. En esta producción Elvis y Nixon, que está basada en una historia real, en diciembre de 1970 Elvis Presley conoció al presidente Richard Nixon, quien nombró a Presley como agente honorario de la DEA, del Departamento Antinarcóticos. Y al principio este papel no iba a ser para Michael Shannon, el encargado de interpretar al rey. En la pantalla era Eric Bana, pero él se retiró del rol. Y al interpretar a Elvis Presley, Michael Shannon pensó que una escena donde de nuevo se veía esa faceta de karateca, de amante de las artes marciales por parte de Elvis Presley, era un poco exagerada, pero al final quedó en el metraje. Y esta producción también muestra cómo Elvis Presley y Jerry Schillen solían practicar karate e incluso tenían nombres cuando hacían la práctica de la disciplina de las artes marciales, y eran Mr. Tiger y Mr. Cougar respectivamente. Una producción, insisto, apabullada por la crítica, pero que muestra otro escenario interesante, el de Elvis Presley queriendo ser un agente encubierto. Del año 2016, nuestro lugar número 5, Elvis y Nixon. Hacemos algo para manejar esta situación a la brevedad. Podría salirse de control. Número 4. Excuse me, miss. You gonna throw all that stuff out? Yeah. Could I have one of them pictures of Bull? Maybe his Purple Heart? I mean, he's pretty proud of that. Maybe that tin of chocolates there? I suppose. Señorita, por favor, no tire esas cosas, especialmente el corazón púrpura, porque él apreciaba mucho esos objetos, y ahí esta mujer se agacha un poco a recoger una serie de artefactos y el rey empieza a mirarla con ojos de deseo porque ella deja ver algo que está ahí oculto. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este domingo 17 de julio de 2022, y seguimos en nuestro tramo final de este segundo especial acerca
acerca de las producciones de los largometrajes que retratan parte de la vida de Elvis Presley. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a una divertida producción que navega los terrenos de la comedia, la fantasía y el terror. De 1 hora 32 minutos de duración, su título original, Bubba Hop-Chip. It was 3 years ago, wasn't it? You and him friends? No, we just roommates. I mean, he never felt good enough to say much. Just hated to see what was left of him. Y Bubba Hop-Chip tiene en la dirección a Don Coscarelli, un hombre nacido en Libia, en Trípoli, el 17 de febrero de 1954, responsable en el pasado de películas muy interesantes en los años 80, como El Señor de las Bestias, de 1982, con Mark Singer, y también John muere al final, la película del año 2012. Y aquí el encargado de darle vida a Elvis Presley fue uno de los actores más importantes en el cine de terror, especialmente en los años 80. El gran Bruce Campbell, nacido en Birmingham, Michigan, el 22 de junio de 1958, el famoso Ashley J. Williams, de la película de culto Evil Dead de 1981 con Sam Raimi, y que también hizo una serie de secuelas o películas inspiradas en ese personaje, como El Ejército de las Tinieblas en 1992. Y complementaban el reparto de esta película otro actor también reconocido, Ossie Davis, que murió en el año 2005 en Miami, en Florida, que lo vimos como The Mayor en la extraordinaria cinta del maestro Spike Lee, Do the Right Thing, o Haz lo Correcto, de 1989. También en el reparto aparecía una mujer absolutamente preciosa, despampanante, sensacional, de San Diego, California, nacida el 12 de marzo de 1974, la preciosa Heidi Marnhout, que estuvo en Angel, en la película del año 2001, y también en Fantasma 4, Apocalipsis, siendo Jennifer en 1998. Did you know we have a celebrity here, Miss Thomas? Elvis Presley. You know, the rock and roll singer. I thought he was dead. Sí. ¿Sabe, señorita, que tenemos aquí a una verdadera celebridad? No es nada menos y nada más que Elvis Presley, el rey del rock and roll. Y la joven rubia contesta, ¿pero acaso este señor no estaba muerto? Y de eso va la película Bubba Hop-Chip. Y es que esta producción de 92 minutos de duración, que se mueve por los terrenos de la comedia y que es del tipo de película serie B por su bajo presupuesto, mostraba a Elvis Presley, un hombre que vive y tiene su lugar de residencia en un pequeño y alejado pueblo al este de Texas. Años antes de su muerte, supuestamente, y esto es una leyenda urbana y muchos aseguran, casi que fanáticos religiosos, dicen que Elvis no murió, que él simplemente se alejó del mundo del espectáculo y se retiró a un lugar donde pudiera llevar una vida normal. Él cambió, según la película, su identidad por uno de sus imitadores, pero perdió la oportunidad de dar marcha atrás en el trato. Por eso Elvis tiene que formar un equipo con Jack, un compañero de la residencia que dice ser el presidente John F. Kennedy, para luchar contra una maligna entidad egipcia que absorbe el alma de los indefensos ancianos de un asilo donde termina este grupo, podría decirse, de exiliados. All that money. I don't know, because they got old. Y hay una situación bien particular, y es que aunque Elvis es el personaje principal de esta película completamente de ficción, en la producción Bubba Hop-Chip no se escucha ni una sola canción de Elvis Presley, porque el director Don Coscarelli explicó que habría costado aproximadamente la mitad del presupuesto del largometraje obtener la licencia de una sola de las canciones del rey. Y una precuela titulada Bubba Nosferatu, Curse of the Sheep Empires, ha estado en proceso durante años, pero esta es la obra que no se ha filmado y seguramente no terminará nunca de rodarse. Y el único personaje significativo que no hace la transición de la página a la película es una anciana que cree ser un John Dillinger, pero cambia de sexo. Aquí en esta película se dedicaron a revivir personas que supuestamente no murieron en el momento histórico, sino que siguieron su vida normalmente, como Elvis Presley, como John Fitzgerald Kennedy, como el mismo John Dillinger. Y antes de que Bruce Campbell aceptara el papel de Elvis, solo tenía una pregunta para el director Don Coscarelli, y fue: tengo que mostrar el pene. Nuestro lugar número 4 del año 2002, la divertida y muy entretenida Bubba Hop-Chip. It's all right, boys. Just another freak. Let's split. Número 3. I'm sorry, sir. I can do it again.
When they first sent me that song, I thought maybe you'd be right for it. But sometimes a song and a singer don't necessarily go together. Maybe another time. I know a lot of songs, sir. On gospel, hillbilly, pop. Puedo intentarlo otra vez y le dice, mire, joven, hay ocasiones donde la canción no está diseñada para un artista. Entonces el rey no da su brazo a torcer y dice, bueno, me sé otro tipo de canciones. Y ahí le dan una nueva oportunidad y empieza a demostrar su talento con su prodigiosa voz. Y llegamos a nuestro lugar número 3 aquí en De Película de Caracol Radio y viajamos al año 2005 a través de estos sonidos en su idioma original con un film que fue hecho para la televisión. Estaba pensado como largometraje, pero que después se dividió en una miniserie de varios capítulos de 2 horas 53 minutos de duración. Su título, simplemente Elvis, una mezcla de drama, música y biografía cinematográfica. That sounded something like Bing Crosby. And the trouble is, we already got us a Bing Crosby. And the one before, well, we got us a Eddie Arnold and a Hank Snow. Sí, trata de sonar un poco más a Bing Crosby. Nuevamente le dice este productor de sonido al rey Elvis Presley en esta película que tuvo a 3 directores y 3 directores que también participaron en el elenco de Elvis. El primero de ellos, el gran Jonathan Rhys Meyers, el actor irlandés nacido en Dublín el 27 de julio de 1977, que fue el famoso rey Henry VIII en la serie de Showtime The Tudors de 2007 a 2010. También estuvo en Vikingos en las temporadas de 2017 a 2019. Y la otra protagonista y codirectora, la sensacional Rose McGowan, la mujer que estuvo involucrada sentimentalmente en alguna parte de su vida con Marilyn Manson, la italiana, sí, ella es italiana, nacida en Florencia el 5 de septiembre de 1973, la vimos en Charmed o Embrujadas en las temporadas de 2001 a 2006 y también participó en un papel bien interesante en Planet Terror, una de la serie Grindhouse, donde incluso ella pierde una pierna y cuando ya la operan le colocan en lugar de una pierna una ametralladora y empieza a hacer de las suyas en una película también muy serie B, la sensacional Rose McGowan, que asistía a las galas, a las entregas de premios absolutamente despampanante. Y el otro director de esta película y también con un pequeño papel en el largometraje es el gran Randy Quaid, el hombre de Houston en el estado de la estrella solitaria en Texas, que lo recordamos por ese papel de un loco borrachín en el Día de la Independencia, que también estuvo en Brokeback Mountain o El secreto de la montaña y en Pluto Nash al lado de Murphy, eso en el año 2002. Y a lo largo de las casi 3 horas de duración que tiene esta miniserie o película convertida en miniserie, se habla de varios de los asuntos del rey Elvis Presley, incluyendo ese nacimiento en Tupelo, Mississippi, y cuando tenía 13 años de edad se muda junto a su familia a Memphis, en Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el dueño de Sun Records, Sam Phillips, dio en él esa manera de tocar ritmos negros, de tocar ritmos afroamericanos y combinados con su imponente presencia y también con su exótica y muy sensual manera de bailar, empezó a ganarse la reputación y a sonar en las radios de diferentes estados de la Unión. De ahí en adelante vendría lo que sería su acuerdo con ese nefasto empresario, con Tom Parker, el coronel Parker, del cual se habla a profundidad en la película de este 2022, Elvis, y de ahí en adelante se empieza a construir la leyenda que lo llevó de viaje por diferentes sitios, protagonizar varios largometrajes, sostener una serie de romances, contraer una situación sentimental que terminó en matrimonio con la preciosa Priscilla Presley, aquí interpretada por Antonia Bernard, y también ese ascenso y caída. También en el reparto de esta producción aparece Robert Patrick interpretando a Vernon Presley. Y esta producción Elvis del año 2005, para la audición acudieron 300 fanáticos de Elvis Presley, todos fueron rechazados y finalmente Jonathan Rhys Meyers fue contratado a pesar de que no era uno de los 300 que hacían fila para la audición. Y Robert Patrick interpreta a Vernon, el padre de Elvis. Esta es la segunda vez que interpreta al padre de uno de los rockeros originales de Sun Records, siendo el primero cuando participó en la biografía cinematográfica del hombre de negro, de Man in Black, Johnny Cash. Más
más tarde interpretaría también el mismo Robert Patrick a Elvis en la divertida historia de detectives Lonely Street. Nuestro lugar número 3 del año 2005, de casi 3 horas de duración, Elvis con Jonathan Rhys Meyers. Oh, yes, sir. Lots of it. Damn, what the hell you been wasting my time for? Come on, let's back it up, try to find a place to start. Do it again. Número 2. Well, since my baby left. Come on, let's do it again. I'm all right. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. Well, it's down at the lonely street. That's heartbreak. Paren, estuviera ahí Fletcher de Whiplash, les lanza las baquetas o todo lo que tenga a su alcance para tratar de encauzar a estos músicos y que encuentren la tonada perfecta. Y llegamos con estos sonidos, viajamos a 1979, nuestra posición número 2, con otro biopic que se hizo acerca de Elvis Presley, una película dramática con tintes de biografía cinematográfica y de música de 2 horas 30 minutos de duración, hecha para la televisión y que también se tituló simplemente como Elvis. Well, I'm so lonely, I could die. Although it's up. Wait a minute, whoa. Wait a minute. Esperen un minuto. Y siguen sin dar con la tonada en esta película Elvis, que tuvo en la dirección a un hombre que no se caracterizaba precisamente por navegar los terrenos de la música ni de los biopics, y que sí se consolidó como uno de los grandes maestros del cine de terror de todos los tiempos, el gran John Carpenter, el hombre nacido en Nueva York en 1948, el 16 de enero, responsable de clásicos como Halloween, también como They Live o Ellos Están Vivos de 1988, y que trabajó al lado del Elvis de esta película en Escape de Nueva York, la película de 1981. Y ese Elvis de la pantalla pequeña, la película de televisión de 1979, era su gran majestad Carl Russell, el hombre nacido en Springfield, Massachusetts, el 17 de marzo de 1951, que lo vimos también en Los Odiosos 8, al lado de Quentin Tarantino, que también tuvo un papel importante como Ego en 2017 en el universo cinematográfico de Marvel, en Los Guardianes de la Galaxia, y que también era el famoso Snake Plissken de las películas de Escape de Los Ángeles y Escape de Nueva York, y complementaban el reparto de este biopic de 1979 la gran Shelley Winters, ganadora de 2 premios Oscar de la Academia, nacida en 1920, fallecida en el año 2006 a los 85 años de edad en Beverly Hills, la actriz que vimos como Charlotte Hayes en la obra de Stanley Kubrick de 1962, Lolita, y que también estuvo en esa tremenda película de desastres, La Aventura del Poseidón de 1972. Y aquí Priscilla Presley, que también tiene gran relevancia en este biopic, estuvo a cargo de una actriz nacida el 14 de marzo de 1951, también en la Gran Manzana en Nueva York, Susan Hawley, que en el pasado estuvo en el largometraje Hardcore de 1979, de ese mismo año, donde era Nikki. Yeah, well, let's hear producer out in Hollywood. His name's Hal Wallace. Yeah, well, he's seen me on one of the Dorsey shows, and he wants me to come out to Hollywood. Mama, I'm gonna get to do what I want. Y ahí está, apenas en los inicios, el rey en un hospital hablando por teléfono con su madre y diciéndole que ha contactado a un gran productor, y de ahí en adelante empieza también a hablarse a lo largo de este biopic de la visión o de la faceta que tenía el rey Elvis Presley en la cantidad de largometrajes que recordábamos en nuestro programa de ayer. Y esta película Elvis, de 168 minutos de duración y de los Estados Unidos, que tuvo el guión de Anthony Lawrence, tenía al rey Elvis Presley a punto de reaparecer en Las Vegas, como se muestra en la película de este 2022, pues cuando ya la carrera del rey estaba en declive, el empresario Tom Parker decide que la mejor forma de relanzar la carrera de este artista es que se presente noche tras noche en un sitio exclusivo en la Ciudad del Pecado, en Las Vegas, y después de esos recitales su fama volvería a ser la de antaño. Pero allí esta película lo que hace de manera muy interesante y muy atractiva es
es moverse a manera de flashback, regresar al pasado. Y antes de ese concierto en Las Vegas, en un hotel de la ciudad, a Elvis le vuelven los recuerdos de su pasado. Esa rebelde juventud donde pasó de ser ese joven soñador que quería pegar sus éxitos en la radio a convertirse en la mega estrella que era el deseo de todas las adolescentes, de gran parte de las mujeres de la Unión Americana. También esos primeros días en Memphis, esa escalada a la fama y la fortuna, también los excesos, pero sobre todo esta película se centra en recordar ese verdadero amor que sintió en su momento por Priscilla Presley, a pesar de que le juró amor eterno y donde las infidelidades estuvieron a la orden del día. I just had a bit in that film, a walk-on. James Dean, he was an idol of mine, man. I know every line in that movie. Y una de las cosas que llama la atención es la relación de Kurt Russell con el personaje de Elvis Presley, no en esta película, sino en otros largometrajes. Por ejemplo, en un film titulado para el público en habla hispana, Puños y Lágrimas, de 1963, un jovencísimo, muy joven Kurt Russell sale corriendo a la pantalla y patea a Elvis Presley en la espinilla en esa película. Y en Los Reyes del Crimen del año 2001, Kurt Russell interpreta a un imitador de Elvis y un niño corre en la pantalla y lo patea a él en la espinilla, recordando esa película de 1963. Y el padre de Elvis Presley en esta producción, Vernon, fue interpretado por el padre de Kurt Russell en la vida real, Blind Russell. Y en una entrevista, el director, el maestro John Carpenter, dijo que tuvieron que pegarle las orejas de Kurt Russell hacia atrás porque sobresalían demasiado, nada parecido con el personaje de la vida real con el rey. Y otro dato que resulta siendo interesante es que los productores de la película Elvis de 1979 le pagaron $50,000 a Priscilla Presley para verificar la precisión del guión, para no caer en errores garrafales y para que este biopic fuera lo más apegado a la realidad. Nuestro lugar número 2 de 1979, Elvis, protagonizada por Kurt Russell. Now, ladies and gentlemen, here now is Elvis Presley. Número 1. Que me considerarían el villano de esta historia. ¿Naces con un destino? Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, ya llegando al final de esta emisión de esta madrugada del domingo 17 de julio, aquí en la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en este segundo gran especial acerca de la vida del rey Elvis Presley. Escuchamos sus canciones, las canciones de sus películas, y también hemos estado hablando de los largometrajes que han retratado parte de la existencia del rey del rock and roll. Y llegamos con esta producción que despertaba gran expectativa, porque se trataba de un realizador interesante que en algún punto de la historia le dio nueva vida a los musicales cuando por allá en el año de 2001 nos presentó la maravillosa Moulin Rouge. Pero de ahí en adelante el señor Baz Luhrmann ha tenido prácticamente una carrera en descenso. Después hizo esa flojísima producción Australia, una mega producción, pero que recibió con toda la razón las críticas fuertes, eso en 2008, y después hizo una pobrísima y desabrida versión del Gran Gatsby protagonizada por Leonardo DiCaprio, eso en el año 2013. Y por eso cuando se anunció que Baz Luhrmann iba a ser el director de Elvis modelo 2022, crecieron las expectativas, y además cuando se hablaba de la presencia del 2 veces ganador de la Academia Tom Hanks, pues también siguieron creciendo los buenos comentarios acerca de lo que iba a ser este biopic. Y precisamente aparece el actor nacido en California el 9 de julio de 1956, el famoso Forrest Gump, el famoso Capitán Miller de la película Salvando al Soldado Ryan, el famoso Josh de Big Quiero Ser Grande, y el famoso Castaway o Náufrago, el señor Tom Hanks, que aquí prácticamente la película está hecha única y exclusivamente para él. La figura de Elvis pasa a un segundo plano porque se habla más de lo que fue la figura de el nefasto productor y manager de Elvis Presley, el coronel Tom Parker. Y el rol del rey recae en manos de un actor nacido en Anaheim, California, el 17 de agosto de 1991, que mide 1,83 m de estatura
era Austin Butler. Este hombre en el pasado había estado en producciones como Érase una vez en Hollywood, la película de Tarantino del año 2019, y en Los muertos no mueren, una muy interesante película del maestro Jim Jarmusch, también en ese 2019. Austin Butler. Y complementan el reparto de esta historia una preciosa mujer que interpreta aquí a Priscilla Presley. Se trata de Olivia de Jonge. Ella es australiana, nacida en Victoria, en Melbourne, el 30 de abril de 1998, recordada por su papel de Alice en la serie Will de TNT. El mejor espectáculo del planeta. Sí, así titulaban el mejor espectáculo del planeta cuando el rey se presentaba en Las Vegas. Y esta historia de Elvis, que navega los terrenos del drama, la música y que se convierte en la biografía cinematográfica, no del rey, porque a lo sumo es que no pasan más de 5 minutos sin que aparezca la figura de Tom Hanks. En realidad esta debería ser la biografía cinematográfica del coronel Tom Parker y llamarse así, Tom Parker, no el film de 2 horas 39 minutos Elvis de Baz Luhrmann. Y es que aquí empieza una fastidiosa, una exasperante, una insufrible voz en off que permanece durante todo el metraje de la película y donde ese famoso coronel Tom Parker empieza a decir que cualquier personaje diría que él es el villano de la historia, y muestran la manera en que el rey empieza a presentarse en los diferentes circuitos de pequeños pueblos de la Unión Americana y donde empieza a despuntar como una prominente estrella porque hace la diferencia, porque interpreta ritmos más de los afroamericanos, más de la comunidad negra de la Unión Americana, y a esto se le suma su imponente presencia y también su muy particular manera de bailar que para las autoridades de la época rayaba en lo obsceno, incluso en lo pornográfico. Y el coronel Tom Parker, que era un hombre sin escrúpulos, que veía en todo lugar el dinero, a pesar de estar representando a otro tipo de artistas, incluyendo a Jimmy Rogers Snow, que su rol es interpretado aquí por Cody Smith McPhee, el actor que recordamos por El poder del perro. Pues el coronel Tom Parker ve que todo el mundo está en una histeria colectiva, especialmente las jovencitas, las mujeres, porque el rey Elvis Presley es el artista que todos quieren ver, escuchar y también bailar al ritmo de sus canciones. Por eso este hombre se acerca a la familia y de manera meticulosa empieza a conquistar, a hablarles al oído a Vernon Presley, el rol a cargo de Richard Rosburg, el padre de Elvis, y le dice: mire, los dos estamos diseñados el uno para el otro. Usted es una mega estrella y yo soy un muy buen empresario que lo puede llevar a la fama. Y desde ese instante lo que empieza a construirse es una relación que al principio pareciera la mejor, porque este hombre consigue los mejores contratos, los mejores shows, le da gusto al rey en todo lo que él desea, tener aviones, mujeres, una gran propiedad como era Graceland y todo esto, pero por debajo de cuerda, podría decirse, estaba haciendo negocios turbos y estaba generándose casi el 50% de las ganancias y se estaba enriqueciendo. Y lo que hacía finalmente este coronel Parker era, como lo muestra la película, el largometraje, abusar de la figura de Elvis, obligarlo a trabajar ya en exceso, causarle los problemas emocionales y su vínculo con las drogas para poder soportar esas largas giras, y con esto saciar esa sed que tenía el coronel Tom Parker de jugar en los diferentes casinos y de malgastarlo el dinero, grandes cantidades de dólares que estaban entrando a las arcas del rey Elvis Presley. Y allí se construye esta historia, insisto, donde no pasan 5 minutos sin que se muestre a la figura de Tom Hanks, donde todo gira en torno a este coronel Tom Parker y donde, insisto, esa voz en off resulta siendo lo más insufrible, lo más desagradable en una película que debería llamarse El coronel Tom Parker, porque aquí la figura central es el señor Tom Hanks. Señor Presley, no se mueva mucho durante las tomas. Esta es una película tal vez llena de buenas intenciones, la dirección artística está genial, el uso de la música del rey también lo hace de manera interesante, esa situación de los conciertos en Las Vegas, del declive de la superestrella, de esas giras truncadas que pudo haber hecho el rey a lo largo del planeta, pero que por la codicia y por los malos manejos del coronel Tom Parker no se llevaron a cabo, y simplemente este hombre se presentaba en los Estados Unidos, y sobre todo el énfasis que se le da a la parte de Las Vegas
Vegas salvan un poco esta producción, pero realmente resulta siendo desastrosa en el sentido en que esta película se centra única y exclusivamente en la vida del coronel Tom Parker, e insisto, puede que suene repetitivo, pero cuando un largometraje abusa de la voz en off, se vuelve completamente innecesario, insufrible, y esto hace que esta película se eche al traste. Lástima, porque La vida del rey ha dado para todo, y como escuchamos hay muchos y muy bien logrados largometrajes que sí han retratado la vida de Elvis y no del coronel Tom Parker. Así que uno de los estrenos de la semana, nuestro lugar número 1, no porque sea la mejor, sino porque lo hicimos casi que en orden cronológico y porque es el reciente estreno. Se trata de Elvis, una de las peores películas de este 2022, que ya se ganó su lugar en nuestro no muy aconsejable listado de las peores producciones del año. Así que nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Es un don divino, no puede tener nada de malo.